Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí, le agradezco mucho que me acompañe y este día vamos a abordar temáticas relacionadas con el Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, el CIAM 2023, que se realiza en marzo. Y para ello vamos a platicar con la doctora Teresa Tapia de la Paz. Ella es presidenta ejecutiva de este Congreso, y también con el doctor Benjamín Becerra Rodríguez. Él es director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Lo invito a que me acompañe en este espacio. Comenzamos. El Congreso Internacional de Avances en Medicina llega a su 24ª edición y constituye el encuentro académico de mayor relevancia que organiza el Hospital Civil de Guadalajara con el aval de la Universidad de Guadalajara. Este año, después de 2 ediciones que fueron llevadas a cabo de manera digital e híbrida debido a la pandemia, la emisión de 2023 será dedicada a la salud preventiva para todas y todos enfrentando nuevas pandemias. Es un congreso que se divide en 21 módulos disciplinares y que, de manera paralela, también reúne desde hace más de una década el Congreso Internacional de Enfermería. Este día, en Perspectivas, conoceremos las entrañas de cada uno de los módulos, la importancia que tiene la actualización de la plantilla de profesionales de la medicina y hablaremos sobre las oportunidades que tiene el público asistente para prevenir próximas pandemias. ¿Qué tal? Bienvenido a Perspectivas. Le agradezco mucho también a la doctora Teresa Tapia de la Paz y al doctor Benjamín Becerra Rodríguez que estén con nosotros en este espacio. Bienvenidos, gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría comenzar con una pregunta, si le parece, doctora Teresa, como presidenta ejecutiva del Congreso, que me explicara muy brevemente en qué consiste este evento, cuál es su importancia y qué temáticas y para qué se abordan durante estos días de marzo, que entiendo va a ser en 22, 23 de marzo, ¿o qué días va a ser? 23, 24 y 25 de marzo. Sí, muy bien. Claro. ¿Cuáles son las temáticas y cuál es la importancia de este evento, doctora? Bueno, la temática principal nosotros la llamamos un eje temático. Salud preventiva para todos, enfrentando nuevas pandemias. Este congreso está dirigido no solamente para los médicos, sino toda el área paramédica, todas las áreas afines a ciencias de la salud, porque presentamos 21 módulos multidisciplinares en donde abordamos no solamente temas de medicina, sino también trabajo social, enfermería, nutrición, psicología, derecho y salud también, entre otros, obviamente apegados a las especialidades que contamos en los hospitales civiles. La importancia es efectivamente eso, que lo hace un congreso de gran relevancia porque reúne tantas disciplinas juntas. 21 módulos, prácticamente son 21 congresos en uno solo, donde se cuenta con la participación de ponentes de talla internacional, nacionales, locales, obviamente son líderes en opinión. ¿Qué es lo que ocurre en estos módulos? Y deme un ejemplo de algunas de las temáticas que se abordan en estos módulos. Por ejemplo, en el módulo donde tengo, más afinidad, soy médico internista y no lo puedo ocultar. En nuestro módulo se va a hablar sobre en qué momento vamos con las vacunas. Se va a hablar del riesgo cardiovascular en el momento, de nuevas terapéuticas empleadas en la diabetes mellitus, de medicamentos que ahorita están en boga, si realmente son efectivos en la obesidad o no, en qué pacientes debemos de darles el medicamento que se llama estatinas para disminuir el colesterol y en quienes no. Entonces, realmente nuestro eje temático está abocado a la prevención, en quienes se les debe de realizar chequeo médico, si realmente son necesarios o no. Creo que la población no tenemos la cultura de la atención, de la prevención. Generalmente acudimos a ver al médico cuando algo nos duele. Claro. Entonces queremos hacer notar la importancia desde el médico en formación, al médico general, al médico especialista, en lo importante que son la prevención para evitar a futuro enfermedades crónico-degenerativas, la muerte incluso o las secuelas. Claro. Doctor Benjamín, un poco ahorita que mencionaba la doctora el tema de la prevención, veo que
digamos, el eje temático es salud preventiva para todos, enfrentando nuevas pandemias. En ese sentido, doctor, desde su abordaje como especialista en psiquiatría, ¿no?, ¿qué tiene que aportar, revisar, analizar o reflexionar esa área de especialización en torno a la salud mental y lo que provocó la pandemia, doctor? Como ya comentaba la doctora, este congreso multitemático son de los únicos que hay a nivel nacional, porque reúne no solamente al personal médico, sino reúne enfermería, psicología, nutrición, trabajo social, todas las áreas que están afín a la salud. Por ello, no debemos de olvidar las demás pandemias que ya existían antes del COVID. Nosotros traemos un rezago importante en el aspecto de salud mental. En el reporte mundial de salud mental del 2022 que da la Organización Mundial de la Salud, nos invita a hacer una reorientación de los sistemas de salud mental a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos como pacientes una población aproximadamente de 1.000 millones de personas que en este momento están sufriendo un problema de salud mental. Desgraciadamente, los países no estamos preparados para ello. En países de ingresos medios, solamente le dedican el 2% del gasto total en salud a la salud mental. Existe un promedio de un psiquiatra por cada 200,000 habitantes, cuando debe de haber un psiquiatra por cada 10,000 habitantes. Y lo más grave es que el 70% de lo que se invierte en salud mental está destinado a hospitales psiquiátricos. Esa no es la atención integral que merecemos. Se necesita este tipo de congresos para orientar a los tomadores de decisiones, a los expertos en salud pública, de que se le tiene que invertir a la salud en primer nivel de atención, una salud preventiva. Porque si eso no lo hacemos, va a ser muy difícil que con el presupuesto que tenemos podamos ofrecer unos servicios equitativos, de calidad, y que sean accesibles a la población. Claro. Doctor, y en ese sentido, en el Congreso se aborda el tema de la salud mental, ¿y desde qué perspectiva? Es decir, tenemos un problema más grave del que afrontábamos antes de 2020 y el impacto de la pandemia, ¿cuál fue? ¿Se puede como dimensionar? Sí, claro. En este sentido, si nosotros partimos de dar conferencias a la mayoría de las personas que toman decisiones en el sentido de que es importante la inversión a salud mental, esto nos invita a que los tomadores de decisiones puedan reorientar las políticas. ¿Por qué? Porque gran parte de los estragos que nos ha dejado la pandemia es que se incrementó entre un 25 y un 27% más, principalmente de los principales trastornos en salud mental que atendemos en la población, que es depresión y todos los trastornos derivados de la ansiedad. Si ya traíamos un rezago de 1.000 millones de pacientes, aumentando el 25%, definitivamente los servicios no están preparados. Eso es por un lado en las cuestiones de los servicios. Sí. Pero ¿qué pasa con el personal? Tenemos pocos especialistas. No hay especialistas y si los hay, es muy difícil que los contrate alguna institución de salud por la carencia de presupuesto y las políticas públicas de cada uno de los países o de los estados. Pero definitivamente mucha gente nos puede estar escuchando ahorita y nos dice, bueno, sí, pues no le invierten poco, pero ¿yo qué puedo hacer en este momento? Lo más importante es que nos demos cuenta que en uno de los estudios que nosotros realizamos en la Ciudad de México, sí, la gente tarda un promedio de 2 a 8 años de que inicia con un problema de salud mental hasta que va a consulta con un profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se acostumbra a estar mal. La gente opta por tener decisiones por opiniones de gente que no es médico. O se empiezan a sobremedicar. Esto es antes de la pandemia, pero ya si hablamos dentro de la pandemia, ¿cuáles fueron las principales repercusiones? Y esto es muy interesante, porque generalmente, si nos enfocamos en un hogar, hay una falta total de comunicación. Generalmente el papá sale temprano, llega tarde, la mamá tiene que trabajar, tiene que hacer labores del hogar, los hijos llegan de la escuela, están solos en casa, se aíslan o en los que son más niños en el iPad, los que son más grandes en el celular y los que son más grandes en alguna serie, pero no se comunican. Pero ya hicieron un estilo de vida de esta forma, que de alguna manera fue adaptativo. Sí.
El problema es cuando nos aíslan y nos enseñan o nos tenemos que dedicar a convivir, no sabemos. Claro. No sabemos comunicarnos y esto genera conflicto, genera irritabilidad. ¿Cuál sería, en su opinión, digamos, si estuviera en sus manos hacer ahorita una modificación urgente al sistema de atención en salud mental, una política pública necesaria, urgente y que ahorita podría, por ejemplo, ayudar a prevenir y atender este fenómeno? Es decir, hay que enfocarse más en el diagnóstico, hay que enfocarse más en la atención una vez que ya se les identifica, en buscar a quienes padecen esto, en cambiar la cultura de cómo se concibe la propia enfermedad mental y la necesidad de ir con un médico, o en dónde podría estar, digamos, un inicio, un primer paso para una política pública más adecuada o pertinente a los tiempos en este sentido, doctor. Mira, yo te puedo decir que Jalisco es uno de los estados con un programa de salud mental más avanzados de la República Mexicana. Ya desde 1998 que se hizo el primer diagnóstico de salud mental en Jalisco, que es uno de los primeros estados que lo hizo, se tomaron políticas para crear el Instituto Jalisciense de Salud Mental, que depende de la Secretaría de Salud, en el cual reunió los dos hospitales, un CAISAME de estancia breve y CAISAME de estancia prolongada, sí, en donde se atienden enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Pero además se crearon en aquel entonces 18 módulos comunitarios de salud mental en todo el estado. O sea, la salud mental salió de la zona metropolitana. El hecho de sacar un psiquiatra, un trabajador social y un psicólogo fuera de las áreas metropolitanas generó un conflicto bastante importante, porque estábamos acostumbrados en ciertas regiones que los que tenían esos problemas eran los chamanes, o eran los brujos, o eran los yerberos. O el sacerdote. O el sacerdote en algunas ocasiones. Pero la gente le tenía miedo a los psiquiatras. Sí. A 20 años, hoy te puedo decir que muchísima gente, son las oportunidades que nosotros debemos de aprovechar, que cuando la gente llevaba a su niño a vacunar, veían al psicólogo y podían entrar con el psicólogo o con el psiquiatra. O sea, claro, hemos dado un paso importante. Y lo que se tiene que hacer es invertirle más en el primer nivel de atención. Porque una persona que está en Atotonilco no tiene que venir aquí a Guadalajara a atenderse. O sea, crear un centro donde pueda atenderse, salvo que tenga alguna enfermedad más severa, que sí venga a la hospitalización. Pero yo te puedo decir que el 90% de la salud mental se puede atender en las comunidades. Eso es a donde se tiene que invertir. Una, servicios accesibles. Claro. Dos, ahorita tenemos desgraciadamente el problema de los medicamentos, que con la pandemia se vinieron abajo toda la producción de medicamentos. Aquí en Guadalajara hoy para conseguir benzodiazepinas o antidepresivos es un calvario. ¿Ah, sí? Pero esto es a nivel mundial, no solamente nos está pasando a nosotros. Algo debe de estar pasando. Entonces, si tenemos un problema crónico, tenemos un problema de familia, no hay economía, y si tenemos economía, no hay medicamentos, el problema cada vez se va a incrementar más. Y desgraciadamente no lo sentimos hasta que un familiar cercano lo tiene. Yo por eso les digo, hay señales de alarma para identificar problemas importantes, principalmente la depresión. Sí. Cuando tienen más de 15 días con un estado de ánimo bajo, donde existe una falta de capacidad para disfrutar, donde la gente no sale, se aísla, se descuida, no funciona en casa, no funciona en la escuela, no funciona en el trabajo, tiene que solicitar ayuda. Porque la gente se enseña a utilizar vicios para disminuir el malestar. Y uno de los principales antidepresivos que utiliza la mayoría de la gente son alcohol, café o cigarros. ¿Y la violencia también suele ser una forma de desahogo de esos problemas o no? Pues imagínate si estando libres hay problemas de relaciones en la familia, ahora en la pandemia, en donde no podíamos salir a ningún lado y teníamos que estar conviviendo con nuestros propios seres queridos que los conocemos a diario, pero no sabíamos comunicarnos. Entonces, ¿qué pasaba por ahí? La irritabilidad, la explosividad, el poco control de impulsos, la agresividad verbal o física, que también se incrementó. Claro. Doctora, y a propósito de estas otras pandemias, ¿no? Nos habla abundantemente el doctor sobre su especialidad, que es la psiquiatría, pero ¿cuáles otras pandemias o, digamos, problemáticas de salud se han desatendido o no se han atendido suficientemente porque nos enfocamos durante prácticamente los últimos 2 años en atender el COVID-19? Así es. Hemos visto un aumento significativo en la sobrepeso y obesidad en la población en general. En el mundo hay más de 1,000 millones de personas con sobrepeso. Estamos compitiendo con hacia el segundo lugar de obesidad a nivel mundial en personas adultas. ¿Por qué en México está ese problema principalmente? Me llama mucho la atención, doctora. Porque generalmente
no tenemos una dieta muy agradable para nuestro cuerpo, no tenemos esa conciencia de lo saludable, nos vamos más por alimentos ricos en grasa, en carbohidratos. Pero eso debe haber un factor estructural que lo provoque o que lo genere, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente toma esas decisiones? O sea, ¿es una cuestión cultural o dónde puede estar como el origen de ese problema? Yo creo que el origen está en nuestras casas y también tiene mucho que ver con los recursos económicos. A veces la pobreza, ¿verdad? Por supuesto, claro. Es más fácil comprar 1 kilo de tortillas que 1 kilo de carne. Claro. Entonces, obviamente nuestra dieta o la dieta de la mayoría de los mexicanos se basa más en carbohidratos y grasa que en proteínas reales. Entonces, tampoco somos los más, las personas más, ¿cómo se puede decir? Pues que hagan ejercicio, ¿no? Creo que tampoco estamos impulsando la cultura de activarnos, de hacer ejercicio, sin embargo, todavía no es en todos los sectores de la población. El hacer ejercicio no nada más es ir a un gimnasio, el hacer ejercicio puede ser alrededor de tu manzana, caminar, simplemente a veces los tiempos, el trabajo, la cultura, pues no lo permiten, o no se lleva a cabo. Ahora, la propia obesidad, entiendo, también genera o desencadena una serie de padecimientos que también están ligados y que también generan otros problemas de salud, ¿como cuáles? Claro, doctora? como la diabetes mellitus. Que es creo que la segunda o tercera causa de muerte en el país, ¿no? Así es. La primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sí. Pero sin embargo, más de la mitad de esos pacientes que mueren por enfermedades cardiovasculares tienen diabetes mellitus. Creo que es la principal que aporta a esa cifra de muerte. Pero también tenemos los problemas de hipertensión arterial, tenemos problemas, todavía procesos infecciosos, pandemias infecciosas, tenemos el VIH, tenemos un sinfín ¿El VIH se puede considerar en algún momento pandemia o se consideró en algún momento pandemia? Por supuesto, ¿sí? Todavía es una pandemia porque se vive a nivel mundial, porque hay un número importante de personas, 85 millones aproximadamente infectadas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, y más o menos 45 millones ya han muerto. En este momento podemos decir que esa pandemia está controlada. Sí. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de esos pacientes, casi similar a la de una persona sin la infección. Entonces, sigue existiendo, por supuesto, pero está controlada. Claro. ¿Y alguna otra, digamos, padecimiento o pandemia que también vivamos? Porque, a ver, después del COVID-19 y las muertes que generó, digamos, en estos momentos, como dice, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, pues también generan igual o más cantidad de muertes, ¿no? ¿Qué otros padecimimientos, doctora, hay que poner atención? Insuficiencia renal crónica, que creo que es un padecimiento que tenemos muy de cerca en el estado, que lo hemos estado viviendo en zonas del Salto, Juanacatlán, claro, donde hemos visto que muchos niños tienen insuficiencia renal crónica. Entonces, también es algo a lo que tenemos que abocarnos. Con todas estas medidas de prevención podemos diagnosticar una enfermedad renal en tiempo, podemos ofrecerle un tratamiento oportuno y podemos revertir el daño incluso. Eso es lo que pretendemos con toda la temática de este congreso. Todos estos temas serán abordados. Por supuesto. El cáncer, por ejemplo. El cáncer también, obviamente, es una pandemia que tenemos a nivel mundial aproximadamente, ahorita te digo, se reportaron en el 2020 19 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo. Hay en este momento 44 millones de casos prevalentes a nivel global. Aunque a diferencia, doctora, por ejemplo, o explíqueme, a diferencia, por ejemplo, de la obesidad, ¿no? O de la diabetes, que es una consecuencia de nuestros actos, de nuestra mala alimentación pues sí, de nuestros actos, a diferencia, ¿el cáncer es una cuestión meramente genética o también hay una incidencia por parte del individuo o del paciente que pueda como generar o provocar esas condiciones o favorecer esa enfermedad? Hay factores que pueden condicionar, por supuesto, el cáncer. Los hábitos, nuestra dieta, el alcohol, el tabaco, por supuesto, que puede generar. Entonces, es multifactorial. Obviamente, la principal carga es genética, pero nosotros también estamos modificando esa carga genética
con la forma en que nos comportamos en cuanto a nuestros hábitos. La obesidad se relaciona con cáncer, claro que sí. Los padecimientos hepáticos se relacionan con algunos tipos de cáncer. Ahora, doctora, ¿y de este congreso surge algún tipo de plan, algún tipo de documento, material académico, o cuál es como el producto que se genera a partir de esto, nuevas políticas públicas, lineamientos, que impacte, en el ejercicio de la profesión, en las políticas públicas, o se queda en un espacio más académico el Congreso? Obviamente se pretende que salga, ¿no?, de las paredes del área donde se está realizando, que vaya más allá de la práctica clínica de nuestros hospitales civiles, precisamente porque es un congreso donde viene gente de toda la República, aunque se centra más en la región occidente, pero esa es la intención. Dentro del programa del congreso tenemos el Foro de Cooperación Institucional, en donde vienen también grandes personalidades, presidentes municipales, donde precisamente en ellos se intenta invitarlos y contagiarlos de esa necesidad de poner en práctica la prevención, precisamente de invertir en sus áreas, en las zonas, en las regiones, para precisamente evitar este tipo de enfermedades que estamos viviendo y que realmente son una pandemia que siempre ha existido, pero efectivamente con el COVID vino a trastornar un poco la rutina, la incidencia, las consultas. ¿Ya se normalizó la atención y la dinámica en los hospitales después de la pandemia? ¿O hay todavía como estragos o impactos de ese momento que pues modificó prácticamente todas las directrices de cómo operaban los hospitales en su momento, ¿no? Estamos intentando retomar la normalidad, ya se abrieron las consultas de forma normal, las cirugías obviamente programadas de urgencia. Creo que estamos trabajando de una forma normal, como antes de la pandemia. Claro. Sí tenemos todavía algunos pacientes con COVID. Afortunadamente son muy pocos. Tenemos pacientes en atención con secuelas de COVID, pero bueno, ya las puertas están abiertas para toda la población. Bueno, doctor, una pregunta. Me quedan 2 minutos para terminar el bloque, pero no quisiera dejar de preguntarle sobre si implica algún reto para los profesionales de la salud este nuevo momento en donde hay un aumento en la cuestión de padecimientos mentales, pero al mismo tiempo hay insuficiencia, como usted mencionaba, de presupuesto, de herramientas, de equipo y de apoyo de los entes gubernamentales. ¿Qué retos representa para el profesional de la salud especializado en salud mental esto, doctor? Fíjate, hay un comentario que hace el director general de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Tedros Adhanom, ¿sí?, en donde dice: no hay salud sin salud mental. Si una persona tiene un problema de salud mental y una de las manifestaciones de la depresión es el aislamiento, la poca energía, la falta de motivación, la falta de capacidad para disfrutar, y tiene diabetes, es muy normal que no se vaya a atender. Sí. Tiene hipertensión, es muy normal que no le vaya a dar seguimiento a su tratamiento. Tiene un problema de identificación de cualquier tipo de cáncer, por la misma apatía, el paciente no asiste a atenderse. Claro, está ligado. Por eso esa interacción con la carencia de salud mental, con cualquier patología, es mal pronóstico. Si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para poder ofrecer a la población, pues es un problema. Pero también si la población, sabiendo que hay servicios, no asiste, es otro gran problema. Por eso dentro de este marco del Congreso se hace un foro de medios de comunicación y salud. ¿Para qué? Para que en ocasiones que haya alguna noticia importante es saber transmitir la información para que llegue a la población, porque en ocasiones utilizamos lenguajes inadecuados y la gente se queda en blanco. Entonces,
Estos medios de este simposio de medios de comunicación y salud es extremadamente importante porque es una forma de poder llegar a la población. Claro. Doctor, estamos platicando con la doctora Teresa Tapia de La Paz. Ella es presidenta ejecutiva de este Congreso Internacional de Avances en Medicina. Estamos con el doctor Benjamín Becerra. Vamos a un corte, si les parece, y regresamos para seguir platicando con ellos sobre estas temáticas tan importantes de salud en general y también salud mental. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Teresa Tapia. Está en puerta nuestro 24º Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Gran evento académico y científico que se realizará en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara los próximos 23, 24 y 25 de marzo de 2023, en una de las sedes predilectas para el desarrollo de eventos artísticos, culturales y académicos, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Estoy complacida, luego de las vicisitudes enfrentadas en todos los ámbitos sociales y profesionales debido a la pandemia por COVID-19, de invitarlos una vez más y de manera 100% presencial a nuestro magno evento de conocimientos en ciencias de la salud. El compromiso social como hospital escuela, orgullosamente universitario, ha adquirido el Hospital Civil de Guadalajara con la población más vulnerable de Jalisco y el occidente de México, nos impulsa a buscar la innovación científica, la generación de nuevos conocimientos y la formación de recursos humanos altamente calificados. Nuestro Congreso retoma este compromiso con la mística y la ciencia del quehacer médico de excelencia. El eje temático en esta ocasión, salud preventiva para todos, enfrentando nuevas pandemias, nos lleva a colaborar de manera proactiva con otros innovadores de la salud en la resolución de nuevos retos que garanticen a la población una mejor calidad de vida y una oportuna atención ante el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, en aras de valorar la prevención como un esfuerzo conjunto y participativo. Esta edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina, la máxima fiesta académica de nuestra institución, espera la participación de connotados ponentes nacionales e internacionales que abordarán temas de relevancia en la práctica clínica, con un total de 21 módulos disciplinares, 3 conferencias magistrales de talla internacional y el 11º Congreso Internacional de Enfermería, concurso de trabajos libres y pósters, además de foros, simposios, cursos de actualización pre- y transcongresos. Invitados todos los profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud al 24º Congreso Internacional de Avances en Medicina. Inscríbete. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas y me gustaría preguntarle a la doctora Teresa Tapia, ¿a quiénes está dirigido el Congreso? Vimos ahorita la cápsula, dice cualquiera de los estudiantes se pueden inscribir, pero ¿cómo y quiénes sí pueden asistir a este Congreso? Y no sé si hay un cupo limitado y a qué espacio se pueden inscribir o cómo funciona, doctora. Ok. Puede ir a este Congreso la población en general. De hecho, pueden acceder al programa en la página web, que es www.ciam24, número romano, @hcg.gov.mx, donde obviamente aparecen todos los módulos que vamos a presentar. Le picas y te aparece el programa. Si tú eres de cualquier otra rama que no sea medicina, si te interesa alguna charla, por supuesto que puedes ir. Hay diversos costos accesibles para estudiantes, para médicos residentes en formación y para personas ya tituladas médicos. Entonces, ¿Qué costo promedio tiene? Digo, para que calcule algún estudiante si pudiera... 700 pesos. Ok, la charla. Ajá, la inscripción a todo el Congreso, así es. Y no hay restricción. Si yo me inscribo a un módulo, pero me interesa la ponencia de otro, perfectamente puedo trasladarme a
escuchar la charla que yo quiera, sin restricciones. Ahora, y hay, entiendo, 3 conferencias magistrales. Así es. Importantes. Si gustan, vamos a ver una cápsula de cada uno de los conferencistas magistrales, y cualquiera de los dos que quiera comentarme o abundar sobre el perfil y la importancia del tema que aborda, lo puede hacer con libertad, ¿no? Vamos a ver la primera cápsula. Doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, ponente en la conferencia ¿Cuándo y de qué magnitud será la siguiente pandemia? ¿Estamos preparados? Profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, adscrito a la División de Ciencias de la Salud. Es especialista en medicina interna e infectología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3 y autor de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales en el área de infecciones. En su trayectoria profesional, destaca su papel como el comisionado de salud en la pandemia de gripe AH1N1, que se vivió en el año 2009. De 2009 a 2010, fue comisionado especial para la atención de la influenza en México. El doctor Macías es una de las grandes autoridades en el país en el ámbito de la infectología. Bueno, yo creo que muchos conocen al doctor Macías. Muchos en la pandemia lo primero que hacíamos era ir al Twitter, ¿no? A ver qué decía el doctor Macías, ¿no? Como zar de la influenza, contra la influenza en el sexenio de Calderón. Pero él es uno de los ponentes. ¿Quién de los dos me comenta o me abunda un poco más sobre el perfil del doctor y su importancia? Sí. Bueno, obviamente, como tú lo dices, es una persona líder de opinión. Como su formación lo dice, internista, médico infectólogo, obviamente se ha abocado muchísimo a estas últimas 2 pandemias que hemos tenido. Lo hace de una forma muy agradable, muy entendible para la población en general, y realmente es un honor el poder tenerlo con nosotros en este congreso. Y el tema es muy interesante. ¿Cuál será la siguiente pandemia? Si estamos realmente listos para enfrentarla, y de qué magnitud va a ser. Entonces, sería bien interesante que pudieran acompañarnos. Como lo dije hace un momento, la invitación es al público en general, no hay restricciones. Claro. Oye, doctor, y sí se me antoja a mí incluso asistir a la conferencia del doctor Macías, pero ¿sí se podrá prever o se podrá saber o más o menos dibujar por dónde podría venir la próxima pandemia? ¿Eso es posible o no? Yo creo que con los avances tecnológicos en el momento que tenemos, con toda la implementación de la medicina genómica, las investigaciones, los ensayos, por supuesto. De hecho, esta pandemia anterior por coronavirus ya de alguna forma se había previsto, ya habíamos tenido otras pandemias por coronavirus. Entonces, si nos basamos a la historia, más o menos son cíclicas, o sea, se van repitiendo y más o menos estamos esperando. Pero bueno, va a ser muy interesante lo que él pueda comentarnos como el experto, ¿no? Y el abocado a este tipo de temas. Sí. Bueno, vamos a ver el segundo perfil de los ponentes magistrales en el Congreso. Profesor Gordon Guyatt, MD, ponente en la conferencia Enfoque basado en evidencias para la prevención en la atención de la salud. En 1991, definió el concepto que exige que solo los hechos que provienen de metaanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos controlados aleatorios puedan originar recomendaciones médicas. Esta metodología ha cambiado la formación médica en muchas escuelas de medicina y de disciplinas afines en el campo de la salud, tanto que el British Medical Journal incluyó la medicina basada en la evidencia como la 7ª contribución más importante en el cuidado de la salud. Sobre este perfil, doctor o doctora. Ella es la que tiene la información. Sí. Ok. Muy bien. Este doctor viene de la Universidad de McMaster, en Canadá. Efectivamente, como dice la cápsula, es uno de los pioneros en la medicina basada en evidencias y fue el que, a final de cuentas, se basó en que no se puede aplicar nada en la medicina que no esté basado en hechos y en avances científicos. Modificó la práctica médica, totalmente, ¿no? El paradigma en el aprendizaje, que todo debe ser basado en una evidencia. Dio un salto enorme en la ciencia. Nos da muchísimo gusto que venga a nuestro congreso y también nos da mucho gusto que uno de nuestros médicos que trabajan en el Hospital Civil fue alumno de él. ¿Sí? Entonces, para que vean la magnitud que tienen los hospitales civiles y las puertas abiertas en otras universidades, no solamente de Estados Unidos, Canadá, sino de todo el mundo. Y tenemos gente
muy preparada y que son alumnos de él. Y lo que me llama mucho la atención, o bueno, que es de alto impacto, se considera uno de los autores más leídos en la historia. Ha tenido más de 1,200 publicaciones de artículos en revistas de alto impacto, que no cualquiera lo hace. Y que venga a nuestro congreso, wow, es un plus. Él no había estado antes en un congreso como este aquí en México. Bueno, en México no lo sé. Seguramente, pero no en el CIAM. No. Generalmente nos esforzamos por traer ponentes de esta talla. He visto que han traído hasta premios Nobel, ¿no? Así es. Sí. ¿Cuál fue el último premio Nobel que asistió? ¿Recuerda, doctora, o no? Yo no lo recuerdo. Bueno, oiga, doctor, no sé si es un poco inocente esta pregunta, pero ahorita que veo cuando leí la ficha de este perfil, de este médico, y hablaba de la medicina basada en evidencia, ¿eso se puede aplicar también a la salud mental en algo tan subjetivo, doctor? Es decir, ¿existe el método como certero, científico, para aplicarlo en una cuestión mental? ¿O cómo funciona allí, doctor? Claro que sí. Sí, de por sí la psiquiatría es una rama muy subjetiva, sí, en donde no nos basamos tanto en estudios paraclínicos, sino es a través de la entrevista, a través de lo que nos dice el paciente. Es el sujeto, entonces, el que... Claro, es a través de lo que nos está transmitiendo, porque si, por ejemplo, un paciente a mí me dice, estoy teniendo una alucinación y estoy viendo una persona ahí, ¿qué estudio le mando a hacer para ver si es cierto o no? Y en cambio el paciente sí lo ve, claro, sí lo vive, y además hay una reacción. En psiquiatría y en todo el ámbito de la salud mental, tanto en psicología, trabajo social y medicina, hay guías de tratamiento. La medicina basada en evidencia está en todas las áreas del conocimiento médico. ¿Qué quiere decir esto? Que se piden opinión sobre alguna patología en especial, por ejemplo, depresión. Y hacen un consenso de preguntar a los médicos líderes de opinión de una gran cantidad de países, y nos preguntan cómo hiciste el diagnóstico, cuál tratamiento diste y qué efecto tuviste. Entonces, reúnen toda esa gran cantidad de experiencias de médicos y lo que hacen es convertirla en guías de tratamientos médicos. Yeah. Lo que antes era leer a un autor y era ver qué opinaba y qué decía. Y era ir viendo si se adecuaba o no a este tratamiento a ciertas patologías. Claro. Ahora te dan alternativas de tratamiento. Si no te funciona la opción A, te vas a la opción B y te vas a la opción C. Entonces, estás avanzando muchísimo porque no necesitas tener 30 años de experiencia en tu área para que puedas dar el tratamiento que te lo da un profesor que ya tuvo, o de miles de profesores que ya tuvieron experiencia. Claro. Esas guías de tratamiento han venido a reducir esa brecha para que el paciente tenga el mayor tratamiento aquí o en cualquier país del mundo. Un buen tratamiento. Oiga, doctor, y a ver, supongamos que hay ahorita un televidente o alguien en la audiencia que dice, bueno, creo que yo tengo un familiar con depresión o hay un problema de salud mental en mi familia. ¿Cuáles serían como los pasos para poder atenderse en una institución pública? Si fuera, digamos, usted el que lo aconseja o lo guía, ¿a dónde tendría que ir primero ese paciente o cuál sería la ruta que tendría que seguir para que sea atendido adecuadamente y diagnosticado adecuadamente? Sí, yo diría que no solamente en cuestiones de salud mental, yo me iría a cualquier problema de salud. Okay. El problema, lo primero que hacemos es preguntarle a alguien qué me tomo, sí, con qué se te quitó, ¿qué me recomiendas? Eso retarda la atención oportuna de manera increíble en cualquier patología. Eso es lo primero que no debería hacer. Eso es lo que no se debe de hacer. Bueno, si ya traemos un problema que está repercutiendo en nuestro funcionamiento normal, lo que tenemos que hacer es asistir con un médico. Y tenemos médicos por todos lados en las zonas metropolitanas. Entonces, ya dependiendo a dónde quieran ir, es preguntar a alguien especialista. Si nos referimos en la rama de la salud mental, sí es cierto que da miedo, porque el que dicen que va con un psiquiatra es porque puede estar loco, y eso es una falacia. Sí. Solamente el 4% de 100, o sea, 4 pacientes de 100 sí pueden presentar síntomas psicóticos o síntomas de locura. Sí. El otro 96% podemos ser cualquiera de nosotros que estemos aquí y de los que nos están escuchando. El problema es que se acostumbran a estar mal. Un problema de salud mental no tiene que ver con locura,
Simplemente si yo te pregunto, ¿cómo dormiste hoy? Mal, tengo 10 días que no duermo, que no descanso, que no es reparador, que no rindo al día siguiente, amanezco con más ansiedad. En vez de recurrir con algo, ¿qué hacemos? Al día siguiente, en vez de tomarnos un café, nos tomamos 5 cafés. A mediodía salgo del trabajo y me voy con los amigos con una cerveza y nos acostumbramos a vivir con este ritmo de vida. Claro. No le tengan miedo a poderse atender y que no se acostumbren, porque cualquier persona puede tener un problema y ya supo cómo contrarrestar, pero no de una forma adecuada. Una de las principales formas naturales de bajar la ansiedad, y que muy pocos lo hacemos, son hacer ejercicio. Y eso lo tenemos a la mano todos. Todo el mundo tenemos tenis. Y ya no pregunto cuántos tenis tienen las mujeres en el closet, ¿no? Pero claro, todos tenemos dónde correr o a dónde ir a hacer ejercicio sin necesidad de gastar. Entonces no hay pretexto. Lo que debe de haber es actitud. 2, consumos de sustancias que generan ansiedad. Refrescos negros o de dieta, chocolates, café, alcohol, cigarro. Y ojo, todas esas sustancias activadoras, ¿puedo decir una marca? Sí, tipo Red Bull, es lo peor que puede haber para las personas vulnerables que pueden tener alguna enfermedad. Eso sí, si tienes algunos padecimientos, ¿puede afectarte pero o en general si son estás los saludable? Principales proveedores de los servicios de salud mental a nivel mundial. Las bebidas energizantes y los medicamentos para bajar de peso, principalmente los que contienen anfetaminas. Todos esos medicamentos generan muchísima ansiedad y en las personas vulnerables, pues claro. Entonces, si hay alguna persona que tiene alguna enfermedad, ¿qué le puede pasar si va con un psiquiatra? Nomás hay 2 respuestas. Que le diga si tienes un problema, te tienes que atender, o que le digan es normal. ¿Y cómo sé si lo que tengo que es un psiquiatra o un psicólogo? Digamos, el psiquiatra que es como ya farmacéutico, entendido, médico, ¿no? Y el psicólogo que es, o ¿cómo distingo eso? Es muy, muy sencillo. En las patologías de las enfermedades mentales siempre coexisten 2 formas. Un problema bioquímico, que tiene que ver con una enfermedad en este momento, y un problema psicológico. Yo no soy de la idea que tenemos que estar peleados en estas ramas, sino que son complementarios. Cuando una persona está preparada, un psicólogo que está preparado en el desarrollo de la personalidad, en el conocimiento del crecimiento de la personalidad y en las alteraciones de la personalidad, y que además tiene un adiestramiento en psicoterapia, es una excelente herramienta terapéutica. No es adecuado que alguna enfermedad en este momento lo quieran curar solamente con medicamentos o lo quieran curar solamente con terapia. En la mayoría de las ocasiones es complementario. O sea, tiene que ser complementario en caso de que, por ejemplo, si hoy nos llamara una persona, un caso típico, doctor, tengo 4 meses que no duermo, que no descanso, tengo apatía, estoy desatendiendo mi negocio, ya no quiero tener ningún tipo de convivencia con mis amigos, me aíslo, estoy abandonando mi trabajo. Ese tipo de problemas son los que tenemos que identificar en este momento. Si nosotros damos con un diagnóstico adecuado y damos un tratamiento adecuado, esta persona en un lapso de 30 días, utilizando medicamentos adecuados, puede mejorar de manera importante. Pero el problema no queda ahí, o sea, trae una depresión. Es quitar primero la depresión y después trabajar para ver qué provocó esta depresión, qué problemas traemos ahí guardados. Porque todos somos una excelente alcancía, ¿eh? Todos traemos problemas que no son de nosotros. Nos metemos en problemas que no nos competen. Queremos ayudar a todo mundo y nunca nos preguntamos cómo estamos. Si yo tengo la capacidad, si sé solucionar el problema. Pero todos nos metemos en problemas que no nos corresponden. Aquí lo importante, y con esto es un tip para que la gente no se pierda. La prioridad debe de ser uno mismo y no solucionar los problemas de todo el mundo. Si tú estás bien y no te afecta, qué bueno que lo puedas hacer. Pero a veces andamos muy mal y andamos ayudando a toda la gente. Uno se tiene que convertir en prioridad si quiere tener salud mental en su casa. Claro. Bueno, pues interesante, doctor. Y doctora, bueno, revisamos el último perfil de los ponentes magistrales. Vamos a ver la cápsula y nos comenta sobre su importancia y su aportación. Doctor Gorka Oribe Arroyo, ponente en la conferencia Últimos avances en medicina regenerativa e ingeniería tisular. Licenciado en farmacia por la Universidad del País Vasco, España. Es doctor honoris causa por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.
en la reciente clasificación Top Scientific Rankings, elaborada por la Universidad de Stanford. Gorka Uribe encabeza la lista de los investigadores españoles más influyentes del mundo en farmacia y farmacología, y se encuentra entre los 30 primeros científicos del mundo en esta categoría, considerando los investigadores en activo cuyo primer artículo sea en el siglo XXI. Bueno, este perfil sí está un poco más técnico con los vocablos, la terminología médica, pero a ver, explíquenos un poco la importancia de este perfil y sus aportaciones, doctora. Claro que sí. El doctor Gorka Uribe va a hablar de un tema que se llama medicina regenerativa, que también ahorita es de los temas importantes porque es poder regenerar un tejido, poder implantar un tejido o suplir incluso un órgano a un paciente. Entonces, es muy importante la colaboración que está haciendo en este tema. Va a hablarnos también de la detección de Alzheimer en saliva. Ese es un tema extraordinario y sería, si efectivo. ¿Eso cómo funcionaría? Es decir, ¿podría ser como una prueba? Un test en saliva que te puede predecir si la persona va a tener o no Alzheimer a futuro. O sea, como prácticamente a futuro. Sí. ¿Y sí, eso ya es posible o lo está desarrollando? Lo está desarrollando y nos lo va a presentar. Entonces, por eso digo que es de gran interés estar ahí. También va a hablar acerca del daño que están haciendo los fármacos en el ambiente, la contaminación ambiental por producción de fármacos. Está muy metido en esta rama. Es los desechos del... Así es, cómo contaminan. Él no solo va a estar en la conferencia magistral, él va a estar en el foro de cooperación institucional y también lo vamos a tener en el módulo de medicina interna abordando este tipo de temas. Bien. Oiga, doctora, ¿y qué otros aspectos de la medicina en cuestiones de innovación se van a ver en el Congreso? Es decir, ¿qué temas de innovación médica se están discutiendo ahorita en este momento a nivel global que vayan a abordar en el Congreso? La medicina genómica. La genética, cómo influye, obviamente, en la etapa adulta, bueno, desde los niños a la etapa adulta, y cómo en genética tú puedes también saber qué predisposición tiene la persona a padecer un cáncer o a padecer obesidad o diabetes mellitus. Todo eso es posible con este tipo de medicina y la práctica se hace y en los hospitales civiles se está realizando. ¿Qué hacen, por ejemplo, en ese tema de avanzada o de vanguardia en cuestiones médicas en el civil que sea como destacable, por ejemplo? Creo que en eso nos podría ayudar más nuestro director. Claro, en el civil. Ahorita tenemos se está remodelando el piso 7 y 8, que es el de los niños con cáncer. Claro. Es una política del gobierno del estado que ahora todos los niños que nazcan en Jalisco pueden tener accesibilidad a una atención gratuita, estén donde estén. Y esto vino a fortalecer un proyecto que nosotros tenemos en el piso 7, que es el de hemato-onco, de todos los niños con cáncer que se atienden. Tenemos un promedio de niños de 200, 250 niños en tratamiento y con una tasa de sobrevida del 74%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que hoy un niño con cáncer, todos los estudios genéticos que se están haciendo, podemos detectar qué tipo de cáncer tiene, pero además es qué medicamentos y qué dosis, de acuerdo a la genética, va a ser la dosis adecuada para que el niño tenga una alta eficiencia y que además no se le dé medicamento de más para que no se intoxique con los efectos secundarios. Es una precisión milimétrica. Es una precisión de acuerdo a la genética de cada uno de nuestros pacientes y de cada uno de nuestros cánceres que llegan a presentar. Claro. Es por ello que esta tasa de sobrevida pues es muy alta a nivel nacional, pero todavía aspiramos a más. Nosotros esperamos que con estas nuevas remodelaciones y este equipamiento que se esté haciendo podamos acceder a unas tasas de sobrevida como la que tiene San Jude, que es el 90%. Entonces, todo este tipo de medicina importante en gran parte va a ser parte de los conocimientos que se van a transmitir. Bueno, pues se me acaba el tiempo, doctora, pero tengo un minuto para un último comentario sobre el Congreso, para cerrar. ¿Algo que quiera añadir, doctora? Claro que sí. El concurso de trabajos y carteles que se ha posicionado ya en nuestro Congreso es su 21 edición, donde se reúnen más de 1,000 carteles, más de 1,000 participantes que compiten obviamente por
por los primeros 3 lugares. Son varias categorías las que se toman en cuenta. No dejar de lado tampoco el programa científico del Congreso de Enfermería, que tiene gran impacto en nuestra región occidente, donde reúne a más de 1,500 enfermeras en ese congreso. No dejar de lado tampoco, tenemos 10 cursos precongreso, esos se hacen antes de iniciar el congreso, que se dividen en las 2 unidades hospitalarias, donde por primera vez está entrando ingeniería biomédica a nuestro tema, claro, que es una novedad y nos da muchísimo gusto. Hay talleres de cirugía bariátrica, hay talleres de neurocirugía, hay un taller de maxilofacial que van a entrar los asistentes a quirófano, otros se van a estar haciendo transmisiones simultáneas. Hay otro taller de mínima invasión en coledocolitiasis. Este congreso está muy completo, está llegando a todas las ramas de la medicina y los invitamos a todos a que Doctora Teresa Tapia, doctor Benjamín Becerra, gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Muchas gracias. Ahí está, pueden visitar la página del Hospital Civil de Guadalajara, ahí están todos los detalles del Congreso para que, si usted es un profesional de la salud o un médico, se pueda inscribir. Gracias por haberme acompañado, yo soy Jonathan Lomelí, nos vemos en la próxima emisión.